Hoy vamos a hacer un pan súper fácil y se hace en la sartén. Es un pan planito de origen italiano, no recuerdo ahora el nombre, pero lo pondré por ahí. Y solamente necesitas de ingredientes: 500 gramos de harina común, 80 gramos de aceite de oliva o lo que viene siendo un vasito de café, bicarbonato sódico, una cucharadita y media, que son 7 gramos, 10 gramitos de sal, que son 2 cucharaditas de café, 200 gramos de agua o 200 mililitros, que es lo mismo, igual de agua, un poco más si la masa está seca. Pero de momento estos son los ingredientes y las cantidades. Empezamos mezclando la harina, la sal y el bicarbonato. Una y media. Mezclamos. Una vez que esté mezclado, hacemos un huequito en medio para echar los líquidos. Echar el aceite primero. Y el agua. Así es en medio. Y empezamos a mezclar poquito a poco. Cuando veamos que se pone difícil ya con el tenedor, pasamos a las manos. Bueno, cuando ya lo tienes así, con la harina prácticamente toda integrada, volcamos a la mesa. Si veis que se deshace, que se caen cachitos, es que le falta hidratación. Así que le voy a echar un par de cucharaditas. Voy a hacer un huequito aquí en medio. Nada, muy poquito, muy poquito, muy poquito. Ya ha estado una hora fermentando, lo sacamos y la vamos a dividir en 6 partes. ¿Qué está haciendo? Pan. Una vez
vez que tenemos las 6 partes iguales, vamos a hacer bolitas. Las otras tendremos que taparlas con papel de film para que no se sequen. Pellizcamos aquí para que no se abra la parte fea por debajo. Lo podéis ampliar un poquito más si lo queréis hacer tipo tortitas, o lo podéis dejar así si lo queréis más pequeñito, más redondito. Yo voy a dejar este así, como de medio centímetro. Le voy a hacer unos agujeritos con el tenedor. Vale. Y pasar a la sartén. Fijaos qué buena pinta. Está un poquito hinchadita. ¿Veis? Bueno, pues cuando ya esté por las dos partes, los retiramos y cubrimos con film. Pues ya están los panecillos en sartén. Quedan crujientes por fuera y súper blanditos por dentro. Voy a abrir uno. Que me quemo. ¿Veis? Queda una molla, la verdad, súper blandita y ligerita. Muy bueno. Espero que os guste. Hasta el próximo vídeo.